Se reanuda la grabación dentro del proceso con radicado 2017, raya 161.824. Agotadas las etapas de la audiencia contenidas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, procede la Superintendencia de Industria y Comercio a dictar sentencia respecto a la acción de protección al consumidor instaurada por el señor Jorge Octavio Pérez Sierra en contra de la Sociedad Autogermana S.A., con el fin de verificar si fueron vulnerados los derechos como consumidor del demandante. Para este efecto, también es importante advertir que no existe ninguna causal de nulidad que impida proferir la decisión de fondo. Así entonces, teniendo en consideración la fijación de los hechos y el litigio, parto por señalar que, conformidad con lo establecido en el numeral, en el literal A del numeral quinto del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, es una carga de la prueba dentro de la acción de protección al consumidor del demandante a llegar las pruebas de la falla o del defecto por el cual se alega fueron vulnerados sus derechos frente al producto o servicio que sea objeto de litigio. También es importante tener en consideración que el artículo 16 de la ley 1480 del 2011 tiene establecidas unas causales de exoneración de responsabilidad, dentro de las cuales se contempla el uso indebido por parte del consumidor y no atender las instrucciones de uso o mantenimiento indicadas en el manual de producto. Bajo dichas premisas normativas, debo señalar lo siguiente. La parte demandante aduce en primer lugar que existió una falla de información referente a al término de garantía del vehículo objeto de litigio y adicionalmente una falla de información respecto de las intervenciones realizadas al vehículo objeto de litigio. Sin embargo, estas fallas de información alegadas por la parte demandante no se encuentran probadas. Primero, no hay ninguna prueba que soporte el dicho de los demandantes o de la parte demandante, y al contrario del dicho de los demandantes, existen pruebas documentales que desvirtúan lo señalado por la parte actora, tales como a folio 144 del expediente y hecho tercero narrado por la parte demandante dentro de la demanda. Es claro entonces que la parte actora fue informada debidamente respecto al término de garantía del vehículo, que es de 1 año de caja, motor y transmisión y 3 meses en el resto del vehículo. No estaría probado entonces que por parte de la sociedad demandada se haya comprometido con la parte demandante de entregarles un vehículo con garantía ilimitada o de por vida. Como tampoco estaría probado que la sociedad demandada entregó indebida información respecto a las partes intervenidas en el vehículo, puesto que al observar la orden de reparación número 1410-285 de fecha 4 de diciembre del 2015, es claro las piezas que fueron intervenidas en el vehículo, y tampoco debo advertir existe ninguna prueba de que a la parte demandante se le haya señalado piezas distintas como una correa, de conformidad con los argumentos esbozados por la parte actora. En base a lo anterior, pues no estaría aprobada ninguna falla de información. Pero el hecho de no estar aprobada esta falla de información también permite identificar que el testimonio del señor Juan Esteban Zuluaga no es idóneo. ¿Por qué? Primero, se advierte que este es un testigo que presuntamente tiene una amplia experiencia y conocimientos en temas de mecánica y manejo. Sin embargo, esto queda desvirtuado cuando este testigo señala que le prometieron que el vehículo tendría una garantía ilimitada, cuando esto no es lógico en los vehículos. En Colombia no hay ninguna marca, ni BMW, ni Mercedes-Benz, ni Ferrari, ni Maserati, hablando de gama alta, que dé a los consumidores una garantía de por vida. Entonces, si el si el testigo, el señor Juan Esteban Zuluaga, señala que le informaron eso, pues eso sería totalmente ilógico. Entonces, eso desvirtuaría sus conocimientos frente a los hechos e inclusive sus conocimientos mecánicos. E inclusive también hay otro tema que desvirtúa tanto lo señalado por el señor Juan Esteban como por el demandante, el señor Jorge Octavio Pérez, puesto que los dos parece que ni siquiera supieran quién fue el que recibió el vehículo. Entonces, ahí hay una falta de idoneidad respecto a dicho interrogatorio y su testimonio. Ahora, dejando de lado el tema de la falla de información, que reitero no está aprobado. La parte demandante entonces señala que en el vehículo
existieron fallas provenientes de una falta de calidad y idoneidad en el vehículo. Al respecto, entonces, dentro del proceso solamente están probados 12 ingresos. Uno del 4 de diciembre del 2015, del cual ya hice referencia, y otro ingreso del 22 de diciembre de 2015. Si bien hay dos ingresos, y de los mismos se podría presumir que están probados los presupuestos a que alude el artículo 11 de la Ley 1480 del 2011 para acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que existiría reiteración en la falla. Lo cierto es que, examinados los dos ingresos, especialmente el último, del 22 de diciembre del 2015, el último ingreso, si bien es una falla que ambas partes admiten, para el despacho, como lo indicaré más adelante, esta falla devino de un uso indebido del vehículo y no atender las instrucciones de uso del mismo. En ese orden de ideas, no estaría aprobado los presupuestos a que lo del artículo 11 para acceder a las pretensiones de la demanda, pues no estaría aprobada una falla reiterada por falta de calidad o idoneidad. Al respecto, entonces, me explico. La parte demandante, en primer lugar, argumenta que hubo una falla de calidad en el vehículo, puesto que en el vehículo no se había hecho un mantenimiento preventivo por un término mayor de un año antes de la entrega del vehículo. Sin embargo, este argumento esbozado por la parte demandante queda desvirtuado en el entendido de que para la entrega el día 3 de diciembre del 2015, cuando el vehículo tenía 50.154 kilómetros, al vehículo le hicieron un alistamiento dentro del cual hicieron un cambio de aceite y demás intervenciones referentes a este ítem. En ese orden de ideas, pues quedaría desvirtuado este argumento alegado por la parte demandante. Adicional entonces a esto, señaló la parte demandante que estaría aprobada una falta de calidad e idoneidad y prueba de ello sería la intervención que se le hizo en los vanos del vehículo. Sin embargo, para el despacho, si bien puede existir una relación entre los vanos con la bomba de aceite, lo cierto es que para el despacho no esté probado que esto tenga una relación con el sistema de lubricación. ¿Por qué motivos? Primero, puesto que se debe advertir primero que para el ingreso del día 22 de diciembre del 2015 no se prendió el testigo de check engine como sí sucedió con el ingreso del 4 de diciembre de 2015. Eso es una prueba de que existe una diferencia entre los daños. Y adicionalmente es que el ingeniero Gabriel Jaime Loaiza explicó dentro de su interrogatorio, primero, que no evidenció o no llegó prueba de ello, de que existiera alguna falla en la bomba de aceite. Y adicionalmente tampoco señaló que haya encontrado alguna falla en el sistema de vanos o partes que fueron intervenidas en el ingreso del 4 de diciembre del 2015. En ese orden de ideas, para el despacho no habría ninguna relación entre esta intervención realizada el día 4 de diciembre del 2015 con la falla evidenciada en el ingreso del 22 de diciembre del 2015, que reitero, como lo señalaré más adelante, para el despacho esta falla fue causada por un uso indebido del vehículo. Y es que en este punto también quiero precisar, es que el ingeniero Gabriel Jaime Loaiza señaló que presuntamente no les habían permitido verificar estas piezas. Sin embargo, dentro del plenario no hay ninguna prueba que soporte que la sociedad demandada en algún momento les impidió verificar las piezas. Así entonces quedaría también desvirtuado este argumento de la parte demandante. Ahora sí paso a señalarles cuáles son las pruebas que llevan al despacho a evidenciar que la falla ocurrida y motivo del ingreso el día 22 de diciembre del 2015 fue una falla debida a uso indebido del consumidor y no atender las instrucciones del manual. Lo primero es que se debe tener claro que tanto el Estatuto del Consumidor como la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio admiten que los vehículos que se utilizan con fines deportivos e inclusive los vehículos que se utilicen con fines de servicio público tengan una garantía distinta a los vehículos de uso particular, puesto que atendiendo las características para las cuales se usan estos vehículos, la vida útil es menor a la de un vehículo que se utiliza con fines particulares.
En ese orden de ideas, también es importante tener en consideración que el perito Gabriel Jaime Loaiza aceptó, como también lo señalaron los testigos Esteban Sánchez, Ronan Aliza y Alejandro Tobón, que los vehículos que se utilizan con fines deportivos tienen unas características especiales. Señalaba el ingeniero Gabriel Jaime Loaiza que estas características o estas modificaciones que se le hacen a los vehículos deportivos son para mejorar la potencia, mejorar la resistencia de las piezas, mejorar la seguridad del piloto e inclusive el rendimiento del vehículo. Características que no tiene el vehículo que es objeto de litigio. Quiero resaltar que, por ejemplo, marcas como Mercedes-Benz y BMW tienen líneas especiales que sí le dan estas características a los vehículos. Por ejemplo, Mercedes-Benz la línea AMG y BMW la línea M y otras tantas. Que obviamente, si bien de pronto en su aspecto estético pueden llegar a ser similares, dentro de su aspecto mecánico, de seguridad, es totalmente distinto y obviamente se hace con el fin de que el vehículo soporte las cargas a las cuales tendrá que soportar al momento de darle ese uso deportivo. En ese orden de ideas, partiendo de esos preceptos, para el despacho son pruebas de que hubo uso indebido las siguientes. Primero, el kilometraje del vehículo. El vehículo fue entregado con 50.154 kilómetros. Para el día 22 de diciembre del 2015 ingresó con 51.380 kilómetros, es decir, con algo más o menos de 1.200 kilómetros adicionales. El testigo Juan Esteban Zuluaga y el señor Jorge Octavio Pérez Sierra admitieron que el que más estaba utilizando el vehículo era el señor Juan Esteban Zuluaga. El despacho entonces interrogó al testigo Juan Esteban Zuluaga cuánto era el kilometraje promedio que hacía diariamente. Él señaló que el kilometraje que hacía diariamente eran 3 kilómetros. Eso quiere decir que si hubiera utilizado el vehículo todos los días, sin contar los días que estuvo en el taller por la intervención que hubo el 4 de diciembre del 2015, el vehículo solamente tuvo que haber recorrido 60 kilómetros. Es decir, me están sobrando más de 1.100 kilómetros. Eso quiere decir que, y podría llevar al despacho a concluir, que esos más de 1.100 kilómetros se hicieron utilizando el vehículo inadecuadamente. Y es que, para ser más claros, 1.100 kilómetros es la distancia que existe entre Bogotá y Riohacha. Y los testigos, o nadie de la parte demandante señaló que en el vehículo se haya utilizado para hacer un viaje de este tipo. Adicional a ello, pues obviamente es una prueba fidedigna de que hubo uso indebido en el vehículo, los videos que fueron aportados por las partes en las cuales se evidencia que hubo una maniobra de drifting o trompo y una maniobra de quemado de llantas o de sobreaceleración. También es importante que se tenga en cuenta, y es que los vehículos que se utilizan con fines deportivos tienen que ser tienen un manejo más delicado que un vehículo que se utiliza con fines particulares. Y de eso admitieron el perito Gabriel Jaime Loaiza y Juan Esteban Zuluaga. Nótese que al momento de que se les hizo interrogatorio, les pregunté cuáles eran las intervenciones que se le hacían a los vehículos con posterioridad a las competencias. Intervenciones en la cual los dos aceptaron que se hace cambio de aceite. ¿Por qué? Porque los vehículos que se utilizan con fines deportivos alcanzan temperaturas muy altas en el motor y esto genera que la viscosidad del aceite se pierda. En ese orden de ideas, como en el vehículo objeto de litigio se utilizó con fines deportivos, esto para el despacho muy seguramente generó que el aceite perdiera viscosidad y posterior a ello generara entonces la falla por la cual ingresó el día 22 de diciembre del 2015. Y ahí sí es cierto lo que dice el doctor Rodrigo Bueno, el vehículo no se dañó al momento en que se hizo las maniobras, se dañó con posterioridad por no haberse realizado
el mantenimiento que es debido en los vehículos deportivos después de una carrera o después de utilizado para este tipo de maniobras con el uso. Es decir, para el despacho lo que sucedió en este caso es que el señor Juan Esteban Zuluaga lo utilizó para lo que no es debido, no le realizó la debida intervención después de haberlo utilizado con este fin y muy seguramente el aceite había perdido la viscosidad necesaria, generando que con posterioridad tuviera que ser ingresado el día 22 de marzo. Y eso también demuestra el por qué pudo ingresar el día 22 de marzo el vehículo andando. Bajo dichas circunstancias, para el despacho estaría aprobado las excepciones denominadas configuración de causales de exoneración de responsabilidad de garantía e incumplimiento de los deberes del consumidor alegadas por la parte demandada. En mérito de todo lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones de configuración de las causales de exoneración de la garantía e incumplimiento de los deberes del consumidor. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Jorge Octavio Pérez Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía 91.018.839, en contra de la Sociedad Autogermana S.A., identificada con el NIT 860-509-514-0, de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, se archiva la presente actuación jurisdiccional. Cuarto, se condenen costas a la parte demandante. Para este concepto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de 4 millones de pesos que deben ser pagados por dicho extremo procesal por Secretaría de Efectos a la correspondiente liquidación. Quinto, la anterior decisión se notifica por estrados a las partes. Por la parte demandante, doctor Rodrigo, ¿alguna manifestación? Naturalmente, señor juez. Apelo a la decisión y la sustento en audiencia. Señor juez, ¿cuál fue la competencia deportiva en la que participó ese vehículo? ¿Cuál fue la competencia deportiva después de la cual había que cambiarle el aceite para que no se dañara el motor del vehículo? ¿En qué competencia deportiva fue que participó? Porque yo lo que vi en este proceso, señor juez, yo no vi ninguna competencia deportiva. Además, señor juez, no hubo competencia deportiva, créamelo. Por lo menos yo no la vi. Hubo unas pruebas que se le hicieron al vehículo, minuciosamente descritas por quien las hizo, en que el vehículo no tiene por qué dañarse. Es que si no aplicas suavemente el acelerador, el vehículo no te hace el trompo. Como le aceleres mucho, el vehículo hace cualquier cosa menos un trompo. Y señor juez, ¿de qué es que estamos hablando? ¿De qué uso indebido del vehículo estamos hablando? Porque una persona experta le aplique suavemente el acelerador al vehículo y utilizando un sistema que el vehículo trae para hacer esa clase de maniobra, lo cual demuestra que la maniobra no es extraña al diseño de ese vehículo, porque para eso es que tiene el sistema DS o ADS o como se llama el sistema, suavemente lo acelera para poder conseguir el efecto. Y lo que es mejor, si el vehículo llegara a estar en peligro, el vehículo se protege a sí mismo. Corta la inyección y sin gasolina los carros no andan, señor juez. Y aquí se nos dijo que cuando eso sucede ya el vehículo se dañó. Bueno, yo supongo que eso puede suceder cuando uno ya lleva más o menos 20 horas en las 24 horas de Le Mans o 350 millas en las 500 de Indianápolis. Pero señor juez, lo que tanto nos asombra, como es el video, aquí se explicó tanto por quien hizo la maniobra y sabe hacerla, y la hacen muchos como él, y nadie ha dicho que el vehículo se le haya dañado por hacer esas maniobritas. No una competencia deportiva, que no veo por ningún lado, señor juez. ¿Dónde está la competencia deportiva? Y lo hace un experto, alguien que sabe hacerlo, entrenado por Klopatowski en el Autódromo de Bogotá. Alguien que confió en una marca, señor juez. Y lo menos importante es quién recibió el vehículo. Es lo menos importante. Eso es lo accesorio. Eso es lo cosmético. Señor juez, ese vehículo se dañó después de haber permanecido un año
sin cambiarle el aceite en las instalaciones del concesionario. Y luego para vendérselo se lo emparapetaron, cambiándole el aceite con un alistamiento superficial y se lo entregaron. Pero se lo entregaron a la persona equivocada, señor juez. Porque si eso le sucede con un consumidor normal, uno de los usuarios de los productos de Autogermana, quizás no pase nada. Pero no, señor juez, se lo vendieron a alguien que sabe utilizar el vehículo y que sabe que el vehículo se dañó porque el vehículo ya tenía algún problema. Aquí se ha dicho que los vanos nada que ver con el sistema de lubricación. Perdón, señor juez, lo que yo escuché del perito fue que dijo que los vanos se mueven mediante la presión que ejerce sobre ellos el aceite. Y que si llega a haber una falla de aceite, seguramente motivada porque no funciona correctamente la bomba, los vanos no se mueven y se daña el motor del vehículo. Señor juez, la bomba no pudo examinarse porque el vehículo está desarmado. ¿Quién puede decir si esa bomba está buena o mala? Probablemente un centro de alta tecnología que pueda hacer la revisión de la bomba. Pero, señor juez, el vehículo comprado para actividades deportivas, no llamemos deportivas, no llamemos competencias, actividades. No es un vehículo de cualquier prestación. No se trata de un Swift de 1500 centímetros cúbicos, señor juez. Estamos hablando de un vehículo BMW 335i con un motor de 3000 centímetros cúbicos. El mío creo que tiene 1400. Luego, no estamos hablando de una máquina cualquiera, señor juez. Estamos hablando de un vehículo de 3000 centímetros cúbicos, hecho para usarlo y con los dispositivos para usarlo como lo utilizó el demandante. Y cuando lo utilizó según las prestaciones del vehículo, ¿cuál fue la respuesta que obtuvo? ¿Cuál fue la actitud de quien le vendió el vehículo? 58 días tuvieron que esperar para saber qué le ha pasado a su bebé. Señor juez, eso no tiene explicación. Y no es serio contestar con evasivas la pregunta. No, que porque internamente teníamos que escalarlo y la consulta, y entonces yo le dije por teléfono, y esa fue la respuesta que le di antes de contestarle por escrito, como se contestan las cosas. A los 58 días, señor juez, y el despacho considera que no vale la pena sancionar a quienes tuvieron semejante comportamiento frente al consumidor. Yo he visto imponer aquí sanciones por vaca de macastas pajas, señor juez. Y alguien que durante 58 días mantuvo en la angustia a quien había cometido el error de comprarle un vehículo de alta gama, eso no es un comportamiento reprochable. Independientemente del resultado sobre las prestaciones del vehículo, señor juez, o cómo se dañó el vehículo, hay un manejo supremamente deplorable del cliente. Se afirma, señor juez, que no hay prueba suficiente. Yo nunca había escuchado, señor juez, en 40 años de ejercicio profesional, un peritaje como el que escuché hoy en este despacho. Un peritaje serio, señor juez. Un peritaje al que se le quiere echar tierra sin argumentos técnicos de fondo. Aquí vinieron unos testigos que afirmaban de manera general que no, que el daño del vehículo se debía a la forma como había sido utilizado. Señor juez, el perito nos hizo un análisis sesudo y serio de por qué se dañó ese vehículo. Y nos dijo que el vehículo estaba hecho para lo que lo usaron. Y nos contó que él mismo, a diferencia de estos testigos, ha practicado esa maniobra. Consiguió una persona que con un vehículo similar hiciera la misma maniobra. El vehículo no se dañó, señor juez. No tenía por qué dañarse. Ese vehículo no estaba tocado como el que le vendieron a don Jorge para que lo utilizara su hijo Juan Esteban. Ese vehículo, señor juez, a las 6 horas falló. ¿Y por qué entonces no se dice que hay una falla repetitiva? ¿Cuántas es que se necesitan para que haya una falla repetitiva? Ingresó al taller, se lo entregaron el 3, ingresó el 10 y luego volvió el 22. Fue 2 veces, señor juez. Por tanto, aunque en este caso no es tan importante el concepto de falla repetitiva porque el resultado de la calidad de ese vehículo fue desastroso, no se necesita que haya 2 fallas, señor juez. No estamos hablando de un aire acondicionado, estamos de un vehículo
hecho para lo que se utilizó, de prestaciones de alta gama, con un sistema ADS, o como se quiera llamar ese sistema, hecho para que se pueda liberar la tracción trasera, que es la que mueve al vehículo, a fin de que pueda hacer las maniobras que hizo. Es que él no cogió un Renault 4 para hacer esas pruebas. Usó un vehículo que viene con un dispositivo con el que se pueden hacer las maniobras que hizo y que ahora la parte demandada, sin prueba alguna, porque ahí sí que faltan soportes técnicos, para demostrar que con ese video se demuestra que el vehículo fue dañado porque lo conducía. No lo dijo el perito. Esas maniobras no dañan el vehículo. Y tampoco son tan extrañas, señor juez. No. Y si fueran que dañaran el vehículo, tendríamos muchos vehículos como ese, que se hubieran dañado por hacer un trompo y una quema de llanta. Señor juez, aquí no está demostrado que el consumidor haya dañado el vehículo. Para nada. En cambio de las evidencias técnicas y los testimonios que se recibieron de quien conducía el vehículo y otras personas que agradezco al señor juez haberle tomado testimonio, se infiere que el comportamiento del consumidor fue transparente. Un día decidió comprarse un vehículo de ciertas prestaciones y fue y habló con un vendedor que le aseguró que el vehículo era el ideal para lo que él necesitaba. Sobre esa premisa fue que se hizo el negocio, no fue a comprar un vehículo para otro uso que no fuera a darle un cierto uso propio de esa clase de vehículos. Y le aseguraron que ese era el vehículo. Y además le encimaron, aunque su señoría no lo quiera creer, la afirmación de que ese vehículo tenía garantía de Alemania. Ahora, que él sea un experto no lo hace, no lo obliga a no ser un poco ingenuo, a creer en lo que el vendedor, prevalido de todo su conocimiento y de todas las ventajas, le afirmara que ese vehículo tenía garantía de la BMW de Alemania. Y no tenía ni siquiera garantía autogermana, señor. No tenía ninguna garantía. Sin desarmar el vehículo, simplemente al verlo llegar, le dijeron que no tenía garantía. ¿Cuál es ese diagnóstico, señor juez? A mí me encantaría saber quién hace diagnósticos hacia el ojo. Ese vehículo no tiene garantía. Y le fueron diciendo, señor juez. Y aquí se dice que no le dijeron, sí se dijo, señor juez. De entrarita, sin mirar siquiera el estado del motor del vehículo, dijeron que no tiene garantía. Señor juez, yo noto en este caso, señor, tanta cosa que me desagrada. Tanta cosa que me desagrada. Señor juez, las pruebas demuestran que el vehículo no se dañó por lo que de manera general los testigos de la demandada afirman. Que la posición del aceite y la cosa. No, señor juez, aquí escuchamos a una persona de unos quilates, el perito Gabriel Jaime Loaiza, que de manera pormenorizada y sesuda describió todo lo que necesitábamos saber sobre el vehículo. Y le hicieron unas preguntas que no contradicen su acerto. Si usted examina la grabación, señor juez, las preguntas que le hicieron al perito no cuestionaban sus resultados. Se enfrascaron en decir que las aspas de las que viene dotado el sistema de los vanos no se mueven con aceite, o no tienen que ver con aceite, o no tienen que ver con la lubricación. No, señor juez. No, señor juez. De fondo, el peritaje es absolutamente claro. Y la decisión que ha tomado el despacho es absolutamente contraevidente. Porque si no se destruye ese peritaje, ese es el peritaje que el señor juez debe tener en cuenta para producir su fallo. Aquí no presentaron pruebas técnicas de la afirmación contraria. Yo por lo menos no las vi. ¿Cuál es la prueba técnica? Aquí se vino y se dijo que eso daña los carros. Mientras que por parte del demandante, a quien usted le reprocha no haber demostrado, se aportó un peritaje. Señor juez, un peritaje. Eso es un peritaje. Eso es un peritaje. Eso que usted y yo vimos aquí en la mañana de hoy, eso es un peritaje. Es un peritaje serio. Es un peritaje que destruye los supuestos de carácter general de las partes que vienen a declarar aquí lo que corresponde. Señor juez, no se puede poner al consumidor en una posición tan desvalida como acaba de suceder con esta sentencia. Y encima condenándolo a pagar costas por 4 millones de pesos sobre un reclamo de 80. No sé, a mí no me cuadran esas cuentas. Pero señor juez, aquí están las personas
con las que sucedieron los hechos. Están todos. Y ante ellos les solicito respetuosamente que me conceda el recurso de apelación ante el juez civil del circuito de Bogotá, que espero que examinando todo el desarrollo de esta audiencia llegue a una conclusión distinta a la que llegó el despacho. Y en ejercicio de la misma facultad que tienen los jueces de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la ley no distingue quién puede hacer uso de la multa, le imponga a Autogermana una multa severa en ejercicio de la facultad que tiene el juez de sancionar la temeridad por el numeral 10º del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, que se llama la Ley de Protección del Consumidor, al advertir que su comportamiento, no voy a usar una palabra por la cual me pueda reprochar después de esta audiencia, por lo menos no fue el que podemos esperar. Y yo diría que el trato que le han dado al demandante Jorge Pérez, indirectamente a doña Cielo, su esposa, a Juan Esteban, merece que el juez de segunda instancia revise la decisión. Y no solamente la revoque, sino que declarando vencida a la parte demandada le imponga la multa por temeridad, para que este estilo de cosas, señor juez, no continúe sucediendo. Una marca del prestigio de BMW no puede tener una representación en Colombia en la que sucedan cosas como las que hemos visto en esta audiencia. Señor juez, el consumidor clama por lo que le sucedió. Y ninguna de las pruebas demuestra que él haya dado un mal uso al vehículo. Si le hemos de creer al perito, es una maniobra perfectamente válida. Y sobre esa base de que la maniobra dañó el carro, decisión totalmente contraria a las evidencias que existen en el proceso, y si que la parte demandante haya aportado prueba en contra de lo que dijo el perito, el despacho concluye que el vehículo se dañó por el uso indebido. Señor juez, permítame decirle, nunca se dañó por el uso indebido. Ese vehículo no se dañó por el uso indebido, señor juez. Por esas manioritas que vimos en el YouTube. Esas son las que prueban justamente que el vehículo tenía un problema. Es que por esas maniobras, si se hubiera dañado por esas maniobras, señor juez, pues el vehículo tenía problemas, que esas maniobras no dañan los carros. No se trata de carros de exhibición. Y por último, señor juez, insisto en eso, hasta donde yo recuerdo, y si el fallo se monta en el hecho de que no se siguieron las instrucciones puestas por el fabricante para no utilizar el vehículo en competencias deportivas, en este caso, señor juez, no sucedió lo que es el presupuesto de la sentencia. No hubo competencias deportivas, no hubo mal uso del vehículo, y el vehículo sí tenía un problema, señor juez. Por los antecedentes sobre vehículos de esta clase, se sabe que no debe suceder lo que sucedió. No se debió dañar el vehículo, a menos que tuviera desde antes un problema. Contra toda evidencia, señor juez, se le da la razón al demandante y lamentablemente se le impone una condena en costas de 4 millones de pesos a la persona que recurre a la superintendencia clamando justicia. Y creo, señor juez, que hay suficientes pruebas dentro de este proceso para que el juez de segunda instancia, analizando sobre todo detenidamente lo que se contestó en las preguntas de los interrogatorios, señor juez, las mismas que usted no tuvo tiempo para escuchar antes de dictar esta sentencia, porque en el intervalo usted no alcanzó a escuchar esa respuesta. Y se va uno formando la idea de lo que sucedió. Señor juez, espero que el juez de segunda instancia, escuchando las grabaciones de los interrogatorios y mirando las pruebas que oran dentro del proceso, y en especial el peritaje que se presentó por el demandante, decida que revoca la decisión y condena al demandado al pago de la multa. Que bien puede. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Bueno, como quiera que la parte demandante formuló recurso de apelación, el referido medio de impugnación se considera el efecto suspensivo ante los jueces civiles del Circuito de Bogotá, reparto acorde con las reglas previstas en el artículo 323 y numeral segundo del artículo 33 de la Ley 1564 del 2012,
por Secretaría remite el expediente de la referencia a la Oficina de Reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá para lo de su cargo. Decisión que se notifica por estrados. Por la parte demandada, ¿alguna manifestación adicional? Reparo algunos. ¿Alguna solicitud por la parte demandante adicional? Ninguna, señor Listo. juez. Con esto se da por finalizada la audiencia, siendo las 12:47. Gracias.